Cuando se habla del Black Album de Metallica, por lo general tenemos opiniones encontradas. Según la persona con la que se discuta, puede ser el disco en el que la banda se vendió, o el álbum que abrió el mundo al sonido del metal y que acercó a millones de personas a Metallica. De una u otra forma, este no es un disco que se ignora, este no es un disco que se desconoce, que pasa como con algunos otros sin pena ni gloria. ¿Lo amas? ¿Lo odias? ¿Acaso no se supone que la música haga eso? ¿Que sea transgresora? Y lo más importante, ¿debe a Metallica importarle? Esta es la historia del Black Album de Metallica, un álbum tan grande, tan potente, tan masivo, que fue un referente cultural del género e incuestionablemente un fenómeno global que a más de 30 años de su lanzamiento sigue siendo una obra maestra del rock y el disco que curiosamente le dio carta blanca a Metallica para ser, verse y sonar como se le diera la gana. Primero que todo partamos de algo, Metallica ya era un titán del metal antes del Black Album. Su disco inmediatamente anterior, And Justice for All, de 1988, incluyó éxitos como One, Blackened y Harvester of Sorrow, y revelaba las ambiciones sonoras de la banda, que había debutado en 1983 con su Kill 'Em All y continuado el desarrollo con una discografía impecable con su Ride the Lightning y Master of Puppets. Discos que todavía se discuten como el mejor momento de Metallica. Sin embargo, la llegada de una nueva década, 9 meses de trabajo continuo, tensiones al interior de la banda y la necesidad de un camino propio y más grande que bandas como Bon Jovi, Aerosmith, Def Leppard y AC/DC ya habían labrado, obligaban a Metallica a hacer un nuevo camino, uno propio. Metallica quería más. Este es el álbum que queríamos meterle a todo el mundo por la garganta, diría Lars Ulrich. Y vaya que lo lograron. Todo empezó en el verano de 1990 y con un cassette llamado The Riff Tapes, una cinta que James Hetfield y Kirk Hammett tenían con algunas ideas que fueron creciendo, mutando y que se sumaron a otras ideas que llegaron a las 3 de la mañana, como el riff de Enter Sandman, que se inspiraba un poco en Soundgarden, una banda que le gustaba a Hammett y Hetfield. Las ideas fluían, pero se necesitaba más que eso para grabarlas. A pesar de lo que la banda había construido, Metallica decide no trabajar con Flemming Rasmussen, el productor de sus 3 discos anteriores. Era hora de probar a alguien grande, y en línea tenían al canadiense Bob Rock, quien estaba detrás de un álbum que les había volado la cabeza, Dr. Feelgood de Motley Crue. Metallica quería eso, ese sonido, ese productor. Bob Rock tenía ya experiencia de productor y había sido ingeniero en discos como el New Jersey y el Slippery When Wet de Bon Jovi, así como el Permanent Vacation de Aerosmith. Y él ya conocía el trabajo de Metallica y en un momento les dijo: ustedes no han capturado lo que hacen en vivo en sus discos. A la banda esto no le gustó. ¿Usted quién es que es? Y de hecho mucho del principio del trabajo entre Metallica y Bob Rock no fue necesariamente fácil. Dice la leyenda que los primeros meses fueron algo pasivo-agresivos y que a Metallica le tomó tiempo confiar en Bob. Incluso le hacían bromas. Llenaban el estudio de imágenes porno principalmente con erecciones masculinas. Hetfield revelaría que en efecto Metallica no fue en ese momento la banda con la mejor actitud y que había mucha inseguridad en su capacidad de tocar, de cantar, de componer, en todos. Pero Bob Rock sentía que les podía sacar más y sin miedo le decía a la banda frente a un nuevo riff que presentaban: ustedes ya han tocado eso como 92 veces, creo que la gente ya lo tiene en la cabeza. Esto generaba tensión. Se sabe de la tensión de la grabación del Black Album. Sin embargo, Lars Ulrich en su momento dijo: la idea era tener mente abierta frente a las nuevas ideas. Es cierto que estábamos muy encaminados en lo que queríamos. Algunas ideas sirvieron, otras no, pero muchas cosas buenas del álbum se dieron por no decir no. Y es que el no decir no a muchas cosas permitió que muchas otras pasaran en el Black Album. El cuerno francés sonando al inicio de The Unforgiven, porque eso no es un camión, ¿no? Por si acaso. Shakers en las canciones, arreglos orquestales, James Hetfield escribiendo una canción de amor. Sí, señores, James quería adentrarse en su capacidad de escribir y de ahí surgió Nothing Else Matters. James ya había explorado temas como la guerra y distintas realidades y pensamientos habían aparecido en la música de Metallica, pero esto era otra cosa.
Los ensayos del Black Album eran despiadados. Toma, tras toma, tras toma, tras toma, la banda buscaba la perfección. Pero no hablamos de una interpretación impecable necesariamente. Estos tipos eran metal. Hablamos de las cosas bien hechas, del sonido adecuado, del riff como debe ser, del feel de batería memorable, de la línea de bajo que se queda en la memoria, de ese solo de guitarra que no te puedes sacar de la cabeza. Un trabajo incesante, intenso. Algo muy curioso del Black Album es que inicialmente su título era Married to Metal, casado con el metal. Sin embargo, durante su grabación, Lars, Kirk y Jason se separaron de sus esposas. No sabemos los motivos, eso ya es un tema personal de ellos, pero por un segundo, súmenle eso al escenario en el que se desarrollaba el Black Album. Sin embargo, el álbum fue un éxito casi inmediato. Un 12 de agosto de 1991 el álbum salió al mercado y vendió más de 590,000 copias en su primera semana. Al día de hoy, más de 30 años después de su lanzamiento, es el disco de metal mejor vendido de la historia, con más de 30 millones de copias vendidas a nivel mundial. No hay banda que se le acerque, y no hubo banda que se le acercara a Metallica. El éxito del disco los catapultó a un escenario que ellos jamás habían vivido. Hablamos de cifras de bandas como U2, AC/DC o los Guns N' Roses. Hablamos de estrellato mundial del que le permite a sus integrantes comprar casas y montar estudios en sus hogares, algo que no se creía posible en el mundo del metal. Hablamos del nivel de éxito que hace que la gente diga se vendieron. Pero las canciones estaban ahí. Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don't Trade On Me, Through the Never, Nothing Else Matters. Música con la firma de Metallica. En un año que era muy importante en el rock. En 1991 aparecieron en el Nevermind de Nirvana, el Ten de Pearl Jam y el Blood Sugar Sex and Magic de los Peppers, entre muchos otros que no solo brillaron en ventas, sino que también le dieron una exposición enorme a la cultura del rock alternativo. Pero el Black Album, con ese sonido y ese tipo de grabación, le permitió a Metallica enfrentarse con los nuevos sonidos y ver a una nueva generación de frente. Este era un sonido fresco, pero era metal, pero también era diferente. Incluso podemos decir que el Black Album le permitió a Metallica mirar más allá del sonido tradicional del thrash y poder desarrollar posteriormente álbumes como el Load y el Reload. Pero esa es otra historia de rock and roll. ¿Cómo fue su experiencia con el Black Album de Metallica? Los leemos en los comentarios. Para Radioactiva, El Planeta Rock.